Hola músicos y músicas que andan por ahí, bienvenidos a este nuevo video podcast en el cual tenía ganas de hablar un poco de una cuestión un poco más filosófica, que es ¿por qué componemos? ¿Cuáles son las razones por las cuales nos surge esa necesidad de expresar y de comunicar algo a través de la música y a través de la poesía? Probablemente todas las personas que creamos música no nos hayamos hecho esta pregunta hasta mucho tiempo después de haber empezado a componer. Y como en todos los casos que se pregunta un porqué de algo, resulta bastante difícil responder. De modo que voy a tratar de abordar esta pregunta solo lateralmente a través de reflexiones que se aproximen al sentido que le atribuimos a nuestro trabajo como compositores. Uno podría preguntarse por qué creamos así en general, no solo en relación al arte, visto que en la vida en general vemos que los procesos mentales de la creatividad son mecanismos que ponemos en juego en cosas tan diversas como, no sé, el aprendizaje escolar, hacer la comida, planificar nuestro día, nuestro mes o nuestro año. Pero bueno, sin irnos tan a la mierda, podríamos decir también que la creatividad está relacionada con la resolución de problemas prácticos de la vida. Pero volvamos a la música. ¿Cuáles serían las cosas a resolver en relación con la música? ¿Acaso hay problemas musicales? Evidentemente vivimos rodeados de música, pero nos cuesta reconocer en el hecho artístico la existencia de un problema. ¿Por qué algo que me causa placer tan inmediato iba a tener que basarse en la resolución de un problema? Aunque bueno, la verdad que muchas cosas que resultan de la resolución de un problema nos causan placer. No sé, por ejemplo, aprobar un examen muy difícil o conseguir el trabajo de nuestros sueños o ganar una elección con nuestro partido político, etc. Pero llegado el caso de que encontráramos nuestro problema musical, ¿para qué nos serviría resolverlos? ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué sirve la música? ¿Para darle placer a nuestro oído o placer a los oídos de los demás? ¿Para demostrar ese goce autoerótico e inspirar a través de eso a los demás? Probablemente una de las respuestas más primarias en relación al porqué de la música tenga que ver con la obtención de placer. En términos generales, aceptamos que el arte nos causa placer. Cuando apreciamos una canción, sentimos como si ese ordenamiento tan sutil de los sonidos fuese el fundamento de la retórica del mensaje que estamos interpretando. O dicho de otro modo, el trabajo y los problemas del compositor parecieran transformarse en el valor y en la elocuencia de la música. De repente nos sucede que podemos saltar, reír, llorar o reflexionar con una canción, mientras que no podemos hacer lo mismo con otras cosas de la vida cotidiana que tal vez sí lo ameritasen, ¿no? Y acá me parece que surge un concepto muy importante para todos los artistas que viene siendo utilizado desde tiempos muy remotos, que es la catarsis. Los griegos ya sabían que en el momento de la apreciación tanto de la comedia como de la tragedia aparecía la catarsis. Esa forma de reacción del alma ante el hecho estético que le permite al público descargar cosas que debieran estar atascadas en la mente o en el cuerpo producto de la vida misma. Ahora bien, si la catarsis habilita a las almas a ordenar, reconfigurar o incluso sanar cuestiones profundas a través de la retórica, ¿cuáles serían las características que tiene esa obra o ese mensaje que lo habilitan para tal fin? ¿Por qué la catarsis sería patrimonio del arte y no de la ciencia, por ejemplo? Se me ocurre la ciencia que, como el arte, también es una disciplina que comunica cosas. Podríamos decir que todas las artes disponen de un arsenal histórico de técnicas y procedimientos que nos permiten a los artistas aprender los lenguajes y los estilos artísticos de las diferentes épocas y a través de ellos poder expresarnos de manera inteligible para que nuestros destinatarios puedan entender o al menos apreciar lo que estamos tratando de comunicar.
Existen muchos factores que van a confluir en los procesos de significación, de construcción de significado por parte de los oyentes hacia nuestra música. Algo muy evidente podría ser el idioma en el que esté la letra, que solamente las personas que conozcan ese idioma, ese código lo van a poder entender. Algo un poco menos evidente sería el género o el estilo, la tribu urbana, ¿no?, con la cual nuestra música se asocie. Va a tender a ser entendida por las personas que pertenezcan a esa tribu y que manejen determinados códigos corporales, ideológicos, etc. Pero también es cierto que hay otras características un poco más interesantes para ver qué sucede con la apreciación de nuestra música por parte de la audiencia. Como por ejemplo, cuáles son los códigos especiales que vamos a incorporar en nuestro arte y que van a ser exclusivos para el entendimiento cómplice con nuestro público. ¿Acaso todos sabíamos que cuando Virus cantaba "Mi imaginación me programa en vivo"? Mi imaginación me programa en vivo. ¿Eso no tenía como objetivo una luna de miel en la mano? Caramelos de miel entre tus manos. Sino una paja. ¿Cuántas personas sabían quiénes eran los dinosaurios para Charly García en el año 1982? Un año antes que terminara la dictadura. De modo que la codificación del mensaje, en este caso de la canción, no responde a la exclusividad de nuestra alma que elige cosas, por así decirlo, sino que también a la forma en la que construimos significado en conjunto con nuestra tribu o nuestra comunidad, con la que estamos generando ese feedback. Yo creo que pocas cosas pueden maravillarnos tanto como la apreciación de una tribu, o la pertenencia a una tribu. Lejos estamos acá del primer planteo respecto del placer que nos genera la música por el sonido en sí. Si bien en primera instancia podemos asociar la música con el arte de los sonidos, si nos ponemos a pensar un poco más, vamos a encontrar que la música también es poesía, es danza, es teatro, es performance. Y aún más que eso, la música es rito. Hay gente que discute si el concepto de música hace referencia solo a lo sonoro o también incluye el contexto. Pero a mí acá me importaba más resaltar la importancia ritual de la música en este video. Sí que es verdad que la música se da siempre en un contexto social donde es sumamente relevante el uso del cuerpo, tanto el cuerpo del artista como el del público, donde hay toda una serie de convenciones y reglas más o menos flexibles que admiten incluso hasta su ruptura como una parte íntegra de la música misma o del rito mismo. Sabemos que una misa ricotera no podía no tener pogo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que una peña donde se baila no es lo mismo que un recital de folclore, por más que las canciones sean las mismas, por más que los músicos y el público sea el mismo. Sabemos también que para ir a la ópera no podemos ir con la misma energía o con la misma expectativa que al baile de la mona. En cada uno de los casos, la apreciación de la música, la construcción del significado musical, va a estar mediatizado tanto por códigos de comportamiento implícito como por la utilización de nuestros cuerpos en el momento en el que el sonido empiece a tener lugar. Incluso hasta en las músicas como la música de cine o videojuegos, pareciera establecerse una forma de apreciación sustancialmente diferenciada de las demás. Y bueno, medio como que nos fuimos a la mierda otra vez, pero bueno, no importa. Podemos ir dándole una conclusión a este blog diciendo que el contexto muchas veces es mucho más llamativo o más característico que el texto. Muchas veces el baile es más interesante que el cuarteto. O estar arriba del escenario cantando y haciendo muecas y gestos es más interesante que lo que se canta en sí. O muchas veces es más interesante ver cómo reacciona a una película que tiene nuestro soundtrack que observarla a ver qué hace cuando escucha ese soundtrack pero sin el contexto de la película. Y llegado a este punto, a mí me parece que tal vez compongamos porque queremos cumplir un rol específico en un rito determinado donde sabemos que nuestra composición va a tener un lugar especial. Esto no solo le da un sentido superador a nuestro trabajo, y entiéndase superador como que lo social es superador de lo individual,
sino que nos ayuda a desdramatizar un poco la importancia de lo que hacemos, ya que el hecho de pasar tanto tiempo volviéndonos hacia nosotros mismos muchas veces nos lleva a la alienación y a la creencia de que lo que hacemos tiene una importancia suprema en relación a todo lo otro que pertenece al mismo contexto. Quedaría ahora un último tema que me gustaría abordar y tiene que ver con la infinita sensación de inferioridad que nos inspiran los grandes compositores. Me parece que ese también es un elemento que está operando en el momento de la composición, en el momento creativo. Sobre todo los compositores que más admiramos y que nos gustaría imitar. Todos ellos hicieron un arte que en su momento fue nuevo o poco reconocido. Todos ellos también admiraron a otros que estaban antes. Y yo personalmente creo que todos se preguntaron si valía la pena seguir creando después de tanta genialidad creada por otros. Y no por uno y los otros, la identidad y la alteridad. Un tema filosófico que excede con creces las intenciones de este video, por supuesto. Y sin embargo, siguieron creando. Volver a renovar y volver a repetir. Al fin y al cabo, lo que nos mueve no es más que una corazonada. Lo intuimos. Nada nos garantiza que lo que hacemos sea apreciado o tenga el más mínimo éxito. Pero lo hacemos. En la composición hay un profundo acto de fe y esperanza. En algún libro de marketing leí que la fe estaba infravalorada, sobre todo en lo que refiere a la planificación de una carrera artística. Si no hay fe, tanto en uno mismo como en los demás, no hay sueño que se pueda cumplir. Chao.